Todos hemos enfrentado enfermedades que amenazan nuestra salud y vida. Nadie lo comprende mejor que aquellos que lo viven en primera persona. Soy Mikel Novela y en cada episodio de este podcast dialogaré con pacientes, sobrevivientes y healthfluencers que influyen, marcan tendencias y participan activamente para mejorar el ecosistema de salud en primera persona. Bienvenidos a todos a un episodio más de En Primera Persona. Y para que este proyecto pueda seguir continuando y generando mucho más contenido, les agradecemos mucho que nos regalen un comentario, una suscripción y también que sigan compartiendo este contenido para que llegue a más personas y a los oídos adecuados. Y el día de hoy es un tema que me interesa muchísimo y seguramente también a ustedes después de esta gran historia les va a interesar porque hay una brecha tanto en los números reales como incluso en los reportados. Vamos a hablar acerca de la donación y en especial de la donación o de los trasplantes de médula ósea. Y cuando investigamos acerca de los trasplantes, nos referíamos al Centro Nacional de Trasplantes, que ellos se encargan de la donación de órganos sólidos, y ahí veíamos cómo existe una brecha entre la cantidad de personas que requieren una donación, que alrededor de 20,000 personas en México requieren una donación de órganos, mientras que solamente 7,000 reciben. Pero por otro lado también existen otras personas que requieren otro tipo de donación que no es de órganos, que es de médula ósea, y que no existe una data reportada en números oficiales que nos llega a dimensionar el impacto de esta necesidad. Y justo por estas brechas entre necesidades y accesos de este tipo de procedimientos es que las organizaciones de la sociedad civil cobran una relevancia fundamental y vital dentro del ecosistema de salud. Y el día de hoy me siento muy honrado de contar con la presencia de Paulina Rosales, que ella dirige la asociación Unidos Pro Trasplantes aquí en México. Y Paulina, bienvenida. Muchísimas gracias. De veras te agradezco muchísimo, Mikel, la invitación. Feliz de estar aquí contigo para platicar de estos temas. No, hombre, muchísimas gracias a ti. Acabo de darme cuenta que dije mal el nombre, es Unidos Pro Trasplantes de Médula Ósea en México. Sí, o sea, el nombre de la asociación es muy largo, ¿no? Es Unidos, Asociación Pro Trasplante de Médula Ósea, Francisco Casares Cortina AC, entonces mejor conocida como Unidos o Unidos Pro Trasplante de Médula Ósea. Buenísimo. Oye, Paulina, y para la gente que no te conoce, si te pudieras presentar al mundo, por favor. Bueno, pues soy Paulina Rosales Pérez y tengo el honor de dirigir esta asociación. Esta asociación se dedica a apoyar a pacientes con algún tipo de cáncer hematológico mayores de 18 años, sin seguridad social, de bajos recursos, que son candidatos a un trasplante de médula ósea. Entonces, eso es básicamente y a grandes rasgos lo que hacemos en la asociación. Muchísimas gracias. Oye, y justo como parte del nombre decías Francisco Casares Cortina. Así es. ¿Qué significa hoy esta actividad y que haya sido el origen Francisco? Bueno, mira, Francisco fue hijo de nuestros fundadores. Nosotros este año vamos a cumplir 24 años de habernos constituido. Y Francisco empieza con un dolor en una pierna, no saben qué es, lo llevan a muchos médicos, hasta que finalmente recibe el diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda. Empieza con los tratamientos y el médico le dice que necesita un trasplante de médula ósea. En ese entonces, pues no era una práctica tan común en México, ¿no? Entonces, la familia decide hacer una campaña de procuración muy fuerte para reunir los fondos y llevarse a Francisco a Estados Unidos para realizarle el trasplante. Hay 3 tipos diferentes de trasplantes, que después si quieres hablamos de ellos, pero en las leucemias se utiliza un trasplante que es halogénico, que es de un donante no relacionado. Entonces, le hacen las pruebas de compatibilidad a sus hermanos, ninguno de ellos resulta compatible y se van a hacer una búsqueda a nivel internacional. Hacen la búsqueda, encuentran a un donante y se traen las células y le realizan el trasplante a Francisco en Estados Unidos. Pero cuando tú recibes un trasplante, ya sea de médula ósea o también de un órgano sólido,
tú desarrollas una enfermedad que se llama injerto contra huésped. Entonces, esto puede ser desde muy leve hasta muy severo. Desafortunadamente a Francisco le atacó órganos importantes del cuerpo y él fallece. Y en ese entonces, el área de trasplantes de médula ósea del Instituto Nacional de Nutrición estaba a punto de cerrar por falta de fondos, ¿no? No, estamos hablando que no existía ni el Seguro Popular ni nada por el Claro. estilo, ¿no? Entonces habla el doctor con la familia Casares y le dice que por qué no con el remanente de esta campaña se forma una asociación para apoyar a pacientes y así es como surgimos. Wow. Y es un legado que perdura ahora en el sistema de salud. Y me llama mucho la atención porque justo antes de grabar me platicabas que de formación eres comunicóloga y has tenido Sí. un paso y una carrera profesional interesante, pero ¿cómo nace tu relación y tu vínculo, ya sea personal o profesional, a esta causa para hoy encabezar la asociación? Mira, sí tiene, es que la vida a veces es muy, a veces la vida sabe dónde ponerte. Ujú, Yo entré a Unidos en el área de comunicación, ujú. ¿no? Y estuve ahí más o menos como por 5 años. Después la directora que estaba decide ya no continuar. Y bueno, pues me dicen a mí que si yo quiero agarrar la dirección y yo digo, ok, sí, perfecto, yo la agarro, ¿no? Y cuando la agarro, eh, a mi mamá le diagnostican linfoma Hodgkin. No me digas. O sea, en mi familia siempre ha habido cáncer, pero jamás había habido cáncer hematológico. Nunca, nunca. Entonces, al principio para mí fue muy difícil. Estaba muy enojada porque yo decía, ¿cómo es posible que yo trabajando este tipo de cánceres le toque uno a mi mamá, ¿no? Sí, Pero después, analizándolo y haciendo como una introspección, dije, qué bendición, porque yo conozco de los cánceres, yo conozco de qué se trata el linfoma y conozco a los mejores hematólogos de México. ujú, Entonces, pues bueno, mi mamá decidió no hacerse nada porque estaba en etapa 4, ya la diagnosticamos muy tarde, y bueno, finalmente ella muere, pero a los 4 meses de que mi mamá muere, mi papá, que siempre fue una persona muy activa, de repente empezó a bajar mucho de peso y a sentirse muy cansado. Entonces yo dije, esto no es normal. Entonces le dije a mi papá, vámonos a hacerte un PET, digo, ¿cómo se dice? Un checkout, un check-up. un check-up. Ujú. Y me lo llevé a hacer un check-up y salió del check-up y me dijo, tengo cáncer. ¿Cómo que tienes cáncer? Pues sí, tengo cáncer y resultó que tenía la mitad de la célula con linfoma Hodgkin, la otra mitad de la célula con linfoma no Hodgkin de células B, muy raro. Y él sí me dijo, yo sí me quiero tratar. Le dije, pues órale, ¿no? Nos vamos con todo. Entonces yo lo estuve acompañando pues a a la primera línea de tratamiento, a la segunda línea de tratamiento. La verdad para mí fue una bendición el poder estar cerca Sí, claro. de la innovación en salud, ¿no? En medicamentos. Eso es una gran bendición. Pero no funcionó tampoco y ya ahí te va lo peor. Yo me fui a vivir con él, ¿no? Porque pues, ya estaba solo. Y mi sobrino que vivía en Puerto Escondido, empezó con muchos dolores de cabeza, muchos dolores. Entonces su mamá le dijo, a ver, vente a México a checarte y a ver qué es lo que tienes. Entonces él se viene manejando de Puerto Escondido a México, llega a México con 40,000 de plaquetas, llegó a su casa de milagro, llegó a su casa y se desmayó. Entonces mi cuñada se lo lleva al hospital. Al día siguiente teníamos en el chat familiar, vénganse a todos al hospital porque necesitamos urgentemente plaquetas y sangre. No sabemos qué tiene José Ramón. Todos nos fuimos al hospital. Bueno, para suerte el cuento largo, tenía leucemia mieloide aguda. Ya llegó muy mal al hospital, lo tuvimos un mes. Tratamos de hacer lo posible, ¿no? Finalmente murió, ¿no? Al mes muere y pues fue un golpe durísimo para mi papá y mi papá pues al mes muere.
¿no? Entonces fueron como 3 muertes muy seguidas de cánceres hematológicos que no había habido jamás en la familia. Entonces, esto a mí me hizo como todavía reafirmar más mi compromiso con la causa. Me dejas así con la boca abierta y súper sorprendido porque no me imagino cómo es que pasas un tiempo trabajando con la causa desde la parte de comunicación y luego tomas las riendas y luego te viene estas tres noticias en un espacio de tiempo muy corto. ¿Cómo, cómo integras esta experiencia personal con el tema, con lo que estás viviendo? Porque sí, hablas que en un principio fue enojo, ¿no? Pero no me puedo imaginar cómo es vivir en esos momentos cuando tienes de cerca la innovación, los hematólogos, y por otro lado, y trabajas con esta causa con otras personas, pero vives esto en primera persona y en tu familia. Sí, fue complicado, fue muy complicado, fue muy doloroso, pero por otra parte lo agradezco porque yo me puse en los zapatos del paciente, del familiar y del cuidador. Entonces, hoy por hoy entiendo lo que viven. Ya no te la cuenta Ya no nadie. me la cuentan. O sea, a mí ya nadie me lo cuenta. Y esto te hace ser una persona mucho más empática y te hace ser una persona que trabaja el triple por lograr los objetivos de la asociación, ¿no? Entonces, yo lo veo de manera positiva, Claro. ¿no? O sea, sí fue terrible para la familia, fue un año catastrófico de muchas pérdidas, pero uno tiene que salir adelante. O sea, no puedes quedarte atascado en el dolor, en la pérdida, en el duelo, ¿no? Uno tiene que sacar lo positivo de esto y ponerlo al servicio de los demás, que es lo que realmente nosotros hacemos en la asociación, ¿no? Y eso explica mucho que ya llegaremos allá de todo lo proactiva que eres, todo el impulso que das con todas las iniciativas con las que trabajas. Pero antes de llegar hacia allá y al inicio lo decías como para irnos metiendo al tema de qué es el tema de un trasplante de médula ósea, a qué, para las personas que nos escuchan y que no lo tienen claro, ¿qué es un trasplante de médula ósea? Ok, un trasplante de médula ósea por lo general se utiliza básicamente cuando una persona tiene algún tipo de cáncer hematológico es una indicación de tratamiento prácticamente para todos los cánceres hematológicos. Ahora, mucha gente confunde el trasplante de médula ósea con una operación y tienen que meterte a quirófano. No, no es así. Lo que hacen es que es como si tú fueras a donar plaquetas. Entonces, cuando tú necesitas un trasplante de un donante no relacionado y encuentran a ese donante, entonces lo llevan al hospital y le sacan las células madre, las células hematopoyéticas, a través de una féresis. Entonces, es como si fueras a donar plaquetas, por Mm. ejemplo, ¿no? Es tardado, sí, ¿no? Tienes que tomarte unos medicamentos antes para que salgan las células madre al torrente sanguíneo, pero no es nada complicado y todo mundo puede ser hoy por hoy un donante de células madre, ¿no? Que eso también es súper importante decirlo. Y hay una organización hermana que es Match, que ya cambiaron de nombre, pero no me lo sé, que a eso se dedica, a hacer un banco y un registro de donantes mexicanos. Entonces, bueno, y cómo te hacen el trasplante? Pues bueno, estás en un cuarto aislado, estás en una cama, obviamente con enfermeras, médicos y demás dentro de un hospital, y es lo mismo, ¿no? O sea, van entrando las células a tu torrente sanguíneo y ese es básicamente un trasplante. O sea, no tienes que entrar a quirófano, nada de eso. No, es que es bien importante esto porque desde mi ignorancia, y fíjate que yo trabajo en la industria y he trabajado en empresas que se dedican a cánceres hematológicos, que es cáncer en la sangre, y escuchaba trasplante de médula ósea, y yo me imaginaba
Fíjate, que te tenías que meter a un quirófano y que te hacían una cirugía súper invasiva aquí en la espalda y tenían que succionar literal la médula ósea y luego hacerte Y yo decía, pero qué Mm. horror. Esas eran, fíjate, sí se hacía, eran prácticas que ya son prácticas, o sea, ya casi no se hace, ¿no? Anteriormente, o sea, la médula ósea es la parte de adentro de los huesos, ¿no? Ujú. Entonces, pues es lo que te comes, o que El tuétano. el tuétano, lo que la gente se come en los restaurantes. Entonces, ¿dónde tienes más médula ósea? En la cadera. Ujú. Entonces, antes de que vieran esta técnica de la féresis, sí te metían al quirófano y entonces te insertaban una aguja bastante larga, puede ser anestesia local, y con eso pues te sacaban una jeringa y te sacaban la médula ósea, ¿no? Ujú, ujú. Pero ya eso ya prácticamente no se hace, ¿no? Ya estamos muy avanzados, y es muy fácil, la verdad, ser un donante. Y eso es bien importante porque con personas que quizás no están relacionados y que compartieran, por ejemplo, el estigma que yo tenía de pronto, si por sí aquí en México el tema de la cultura de donación, incluso de sangre, es un tema, Sí, si le pones este nombre y apellido de así puede generar como mucho rechazo y sí, tal, y me parece bien importante y muy ilustrativo la manera en que lo pones y también, no sé si es la palabra correcta, que no implique, no es invasivo, no implica ningún riesgo, es ninguno. sencillo y realmente déjame preguntarte, si yo quiero ser donante, también puede significar que mi donación sea un puente entre vida o muerte para una persona que lo requiere. Totalmente, totalmente. Por eso es tan importante la labor que está haciendo Vidematch con hacer el registro de donantes en México, porque es más fácil que haya una compatibilidad. Y sí, o sea, a ver, los cánceres hematológicos, como cualquier cáncer, pues la mayoría son agresivos, ¿no? Ujú. Los que son crónicos no son tan agresivos, pero los que son agudos son, eso sí, tienes que actuar de manera muy rápida, si no el paciente se nos va, ¿no? Claro. Ya cuando un paciente necesita un trasplante de médula ósea, pues se hace lo imposible, ¿no? Para conseguir el donante y conseguir los medicamentos que necesita el paciente para poderle hacer el trasplante. Ahora, tenemos un serio problema en México con respecto al número de centros que existen para poder realizar un trasplante de médula ósea. ¿Cómo estamos? No estamos bien. O sea, yo te puedo decir que en Jalisco no existe un solo centro público para poder hacer un trasplante de médula ósea en adultos. En niños sí, pero en adultos no. Ok. Entonces la gente tiene que irse al Bajío o tiene que venirse a la Ciudad de México o tiene que irse a Monterrey o tiene que irse a Puebla para poderse realizar un trasplante de médula ósea. Entonces, sí hay una larga lista de espera, igual que en los trasplantes sólidos, sí hay lista de espera, ¿no? Y los centros que tenemos hoy en día en la Ciudad de México y en México en general no son suficientes. Y estamos hablando que las listas de espera es uno de los retos, la compatibilidad, las distancias y los traslados. Tú ya lo viviste en primera persona y lo vives también en la asociación. ¿Qué otros retos se enfrenta un paciente que requiere un trasplante de médula antes de llegar al trasplante? Bueno, antes de llegar al trasplante, yo creo que es una de las partes más complicadas, ¿no? Porque el paciente necesita tener acceso a los tratamientos para poder estar y llegar a una remisión. Entonces, muchas de las veces, pues el paciente no tiene todos los medicamentos necesarios para poder a tener el tratamiento completo. Entonces, Ujú. aquí es donde muchas veces entra unidos, ¿no? Ahora sí que al rescate del paciente, porque nosotros compramos los medicamentos para los pacientes. Que son medicamentos de alto costo. Son medicamentos de alto costo, efectivamente. Incosteables para la gran cantidad de la población en México y que de pronto también no es tan sencillo encontrarlos o que sean accesibles en el sistema público de salud.
Y ahí es justo en donde bien lo comentas, ¿no? Entra Unidos y ayuda a los pacientes en ese sentido. ¿Y qué otro reto también te ves que ya sea antes o durante o después vivan los pacientes que sea muy... Yo te diría que uno de los grandes retos que tenemos en México, eh, y esto va muchísimo antes, ¿no? Es el diagnóstico. O sea, el diagnóstico en los pacientes específicamente de cáncer hematológico es un serio problema, Ujú, porque los pacientes tardan de 6 meses a 2 años en poder ser diagnosticados. Y en ese inter de tiempo, el paciente puede ir de 4 a 6 diferentes tipos de médicos hasta que finalmente llega con un hematólogo que le hace la confirmación del diagnóstico. Entonces, no hay tamizaje ujú. para cánceres hematológicos. Ese es otro de los grandes problemas, ¿no? Y la gente rebota y se tarda mucho tiempo en llegar a un diagnóstico certero. Entonces, la mayoría de los pacientes, el 70% de los pacientes, llega en las últimas etapas, que son la 3 y la 4, ¿no? Es muy Cuando avanzado. es muy avanzado. Entonces, si tú cachas a un paciente en etapa 1 o 2, tiene muchísimo más posibilidades de salir adelante y de entrar en una remisión que un paciente que lo agarras en etapas 3 o 4, ¿no? Una de las cosas que me llama la atención es respecto al diagnóstico. Es que no existen las pruebas o sí existen, pero otra de las cosas que estructuralmente tenemos una oportunidad como país es que estén disponibles en el sector público. Y dos, también el tema de la educación médica, quizás desde los primeros contactos, para también desde ahí identificar al paciente y poderles hacer estos tamizajes. Mira, si tú te haces una biometría hemática y una química sanguínea, que son, digamos, estudios Basiquísimos. de De cajón, cajón. ¿no? Tú te sientes mal e inmediatamente te mandan esos 2 estudios. En esos 2 estudios sí puede haber Ujú. indicadores de que algo no está bien. Obviamente, el médico de primer contacto, o el médico que sea, ¿eh? El gastro, el internista, el neumólogo, el que me digas, Ujú. este, tiene que tener como los conocimientos para decir, ok, aquí estas proteínas están fuera de rango, hay ciertas cosas que no me cuadran, ¿no? Entonces, y tener en su cabeza como, ok, existen los cánceres hematológicos, estas son las banderas rojas, esta es parte de la sintomatología, entonces, ¿sabes qué? O sea, no pierdas más tiempo y ve a checarte con un El hematólogo hemato. para ver, este, y confirmar o descartar si tienes algún tipo de cáncer hematológico, ¿no? Pero esa falta de cultura, también creo que es una falta de cultura de los mexicanos, ¿eh? No vamos al Al médico médico, hasta sí. que no nos Sí, sí. sentimos muy mal, Sí, ¿no? totalmente. Entonces, pero esto también creo que se relaciona con una parte del miedo a que me vayan a diagnosticar algo. Claro. Y es muy comprensible, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, o sea, nosotros en Unidos lo que estamos haciendo es que lanzamos un curso de capacitación en el 2020, justo antes de la pandemia, ¿no? Y este curso de capacitación es en línea, es para brindar justamente todos los conocimientos para que un médico de todos estos que dijimos, principalmente médicos generales, médicos de primer contacto, familiares, internistas, porque pues, es el segundo al que vas a ver, Ujú. y personal de salud, pues tengan todos los conocimientos para sospechar de un paciente en una consulta pública o privada y pueda este paciente llegar más rápidamente con un hematólogo para una confirmación de diagnóstico. Entonces, este curso tiene los principales cánceres hematológicos, es un curso en línea. Eh, Tenemos el aval de la CONAMEGE, que es el Comité Normativo de Medicina General, Ujú. con 110 puntos. Tenemos el aval de la unidad de posgrados de la Facultad de Medicina de la UNAM también.
y tenemos el aval del Tecnológico de Monterrey y tenemos el aval también de la AME, que es la agrupación de la agrupación del estudio de la hematología. Entonces, o sea, está muy completo. O sea, es un curso que realmente está muy bien hecho. Te lo puedes chutar, o sea, el curso pues son en realidad casi 48 horas, ¿no? Entonces, pues te lo puedes hacer fácil. Tiene mucha bibliografía, tiene casos clínicos para que tú veas en un o identifiques de manera más fácil, ¿no? Cuando llegue un paciente con cierta sintomatología y tiene este check, bueno, pues entonces hay que remitirlo a un hematólogo, ¿no? Claro, Y lo que estamos tratando de hacer con este curso es disminuir estos el tiempo. tiempos. Y yo le he dicho, este es como un bebé, ¿no? O sea, ya sembramos la semillita y ahora hay que esperar, ¿no? Para que la mayor parte de los médicos y personal de salud lo puedan tomar y después empezar a ver los resultados. Por supuesto. Y en estos 5 años desde el lanzamiento, en términos de los resultados, ¿cómo has visto la adopción por parte del gremio médico? Porque suena bien interesante. Tiene puntos, está avalado, tiene puntos de certificación, está muy bien estructurado, cuenta con este respaldo de la AME. Entonces, si yo fuera médico por general, familiar, de primer contacto, por supuesto que me interesaría. ¿Cómo está el interés de la comunidad médica? Fíjate que yo creo que sí tenemos interés y una de las cosas que nos llamó muchísimo la atención fue que cuando lanzamos el curso de capacitación se empezaron a meter muchos estudiantes de medicina. Entonces, bueno, eso para mí fue así como, wow, Sí, ¿no? claro. Porque otro de los problemas que tenemos es la falta de hematólogos en el Sí, país, sí. ¿no? Entonces yo dije, increíble que los estudiantes tengan interés en hematología. Entonces, sí hemos tenido como muy buena aceptación, ¿no? El curso, te digo, está muy bien formado. De hecho, pues también está revisado, avalado y demás por la doctora Brenda Costa, que es del INCAN, ¿no? Es una hematóloga transplantóloga del INCAN. Eh, lo que yo creo que nos falta es como el empuje, ¿no? Como el empuje de decir, pónganle foco, vean que existen otros cánceres, ¿no? De Sí. la sangre y que hay que detectarlos a tiempo. Totalmente, totalmente, porque me llama mucho la atención que no exista esta numerología acerca de las necesidades. Dicen por ahí que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Y entonces, a la distancia, parecería que se trabajara a ciegas un poco, ¿no? Y que además de toda esta odisea, el no tener esta claridad fuera también como otro de los puntos de dolor en términos del sistema. Sí, bueno, tú sabes que ha sido todo un tema el registro, ¿no? El Registro Nacional de Cáncer ha sido un dolor, ¿no? Y desafortunadamente sigue siendo así, ¿no? Pero estamos retomando el tema que empezamos a trabajar hace 3 años Ujú. para la iniciativa de la Ley General de Cáncer, ¿no? Trabajamos muchísimo en ese tema. Somos un grupo de 3 organizaciones, las principales que trabajamos en cáncer en México. De veras trabajamos mucho y con mucho cariño. Se presentó la iniciativa en el Senado. Desafortunadamente, pues no pasó, ¿no? Se quedó ahí. Pero ahora con esta legislatura, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que la dirige el diputado Pedro Centeno, pues retomó el tema, lo cual nos da muchísimo gusto y nos da más gusto todavía que haya involucrado de nuevo a la Comisión de Trabajo de las organizaciones de la De la sociedad sociedad civil. civil. Entonces, hemos estado trabajando con ellos. No va a ser como tal una iniciativa para cáncer, porque no, hay muchas razones para no hacerlo así. Tampoco va a ser un capítulo adicional a la Ley General de Cáncer, porque tampoco va a ser así, ¿no?
pero se van a hacer modificaciones a la Ley General de Salud en el tema de cáncer, lo cual a mí me parece que es muy bueno, porque yo como a todo el mundo le digo, es que hay que empezar por la A. Y empezamos por la A y logramos la A y luego le seguimos a la B. Pero que tengamos ya una apertura de parte de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados me parece extraordinario. Sin duda. Y el día que hubo un conversatorio en la Cámara, que fue la primera vez que se retomó, a mí no se me va a olvidar, o sea, uno de los mensajes que dio el diputado Centeno fue decir, vamos a buscar la manera en cómo esto puede ser sustentable económicamente en el tiempo. Sí. Entonces, también está en la cabeza de ellos el buscar el financiamiento para que todo este plan, ¿no? Y estos cambios en la Ley General de Salud, pues tengan un sustento económico. Sin duda, porque esa es parte, creo que, de las cosas fundamentales, ¿no? Que al generarse esta iniciativa y el reconocimiento, los censos, etcétera, también existe un compromiso de parte del Estado en poder otorgar los mecanismos de diagnóstico, de tratamiento, si no, ¿de qué va? Y eso financieramente se vuelve complejo, los recursos pueden ser escasos. Y desde ahí me parece que también existía como cierto stopper para que siguiera. Y sin duda es un gran triunfo que esté otra vez en la mesa de la conversación, sobre todo empujado, y ahí otra vez hago mucho énfasis en el tema del trabajo de las organizaciones, Sí. de las organizaciones de la sociedad civil. Para dejarlo muy puntual, te preguntaría como, ¿en qué consiste puntualmente estos primeros conversaciones que otra vez se han tenido para retomarlas? Y luego, en un segundo plano, ¿qué sigue y qué falta para que realmente se pueda concretar? Me parece que en la legislatura anterior existía muchísima expectativa de que sí pasara y de que sí se diera, y de pronto, por diferentes circunstancias, no fue así. Pero ahorita, ¿cómo están ustedes como principales impulsores en términos de estas expectativas sobre estas reformas? Mira, se sacó un decálogo de todo este conversatorio que fue muy interesante porque llevaron a personas que son expertas en los diferentes temas. La Comisión de Salud sacó un decálogo, ¿no? Pero básicamente, o sea, importantísimo retomar el Registro Nacional de Cáncer, ¿no? Que eso lleva al tema de las estadísticas, básico. ¿no? O sea, ¿cómo puedes hacer una proyección financiera si no sabes a cuántas personas vas a atender, ¿no? O sea, eso para mí me parece que es como el A, Sí, sí. ¿no? Tienes que cubrir el A forzosamente, ¿no? Entonces, eso al diputado Centeno le parece que es primordial, ¿no? Y a nosotros también nos parece que es primordial. Ahora, un punto bien importante es que el doctor Arrieta está subido en el barco. Que eso también es súper importante porque el doctor Arrieta pues tiene a su cargo el registro nacional y tiene a su cargo el Plan Nacional de Prevención y Control de Cáncer, ¿no? Entonces es importantísimo que el líder de esta institución esté subido en este barco y crea en este proyecto. Y obviamente en este plan pues va desde la prevención, el diagnóstico, el acceso a tratamientos, cuidados paliativos, la innovación en salud, que es súper importante, ¿no? También. Entonces, se engloban, digamos, como estos 10 puntos en esto que te estoy diciendo, pero pues es retomarlo. El próximo 3 de septiembre vamos a tener una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados para decir cómo hemos estado avanzando en los trabajos con la Comisión de Salud. Y también está sumado, por supuesto, que el presidente de la Comisión de Salud del Senado, ¿no? Por supuesto. Estamos trabajando todos juntos. Por supuesto. Pues suena muy interesante que están los qués, los cómos, me parece que es en lo que se sigue trabajando.
Me da mucha alegría ver cómo esta sinergia de parte de las asociaciones civiles para atraer a los expertos, para juntar a la iniciativa privada, para juntar, perdón, también a los tomadores de decisión y que realmente se haga una política que nos beneficie a todos, A porque todos. no estamos exentos de desarrollar un cáncer, por más deportista que seas, por mejor alimentado que estés. Hay desde cáncer, ya tuvimos aquí la historia de Manuel, de una persona joven, saludable, que hacía ejercicio y tal, y tuvo cáncer testicular. Entonces, ninguno de nosotros estamos exentos y sin duda que al caer ahí potencialmente, yo siempre lo digo, si yo toco madera, me da cáncer, voy a parar en una institución pública. Y qué mejor que esa institución pública pueda tener todo el arsenal listo para poderme atender de la mejor manera, ¿no? Que no es gratis, porque hay una carga impositiva para ello, pero por supuesto que nos interesa. Entonces, aplaudimos estas pasos que están dando como asociaciones civiles y esperamos tener muy buenas noticias pronto. Y también en cuanto después de estos conversatorios y tal se puedan tener nuevas noticias, en este espacio vamos a estar muy felices de poderlos recibir para poder seguir expandiendo este mensaje. Y ahorita que hablamos un poquito acerca de las historias, la Ley General del Cáncer, etcétera, hablando de la asociación en específico, nos dejabas ver que hoy apoyan a las familias a través de tratamientos, a través de educación hacia los médicos. ¿Cuáles son las otras líneas de acción que la asociación lleva a cabo Ujú. en el trabajo de estos cánceres en sangre? Ok. Bueno, pues está, digamos, yo lo divido en dos, ¿no? Siempre lo divido en dos. Está como la parte asistencialista. Entonces, en esta parte asistencialista está la donación de medicamentos que los pacientes necesitan, pero nunca dejamos de lado la parte anímica del paciente, ¿no? O sea, el paciente puede tener el medicamento, pero anímicamente se puede sentir muy mal y es muy comprensible, ¿no? O sea, tú recibes un diagnóstico de cáncer, ¿no? Y luego hay unos cánceres hematológicos que no tienen cura, ¿no? Ujú, Como el mieloma múltiple, por ejemplo. ujú, Entonces, sí, es un shock tremendo para el paciente. Entonces, lo que hacemos también es que tenemos un grupo de apoyo emocional que sesiona todos los martes por la tarde vía Zoom. Antes era de manera presencial, antes de la pandemia. defin- Ahora ya todo cambió. Pero es importante porque entre ellos se van haciendo comunidad de pacientes, ¿no? Claro. Y no solamente de pacientes, sino también de cuidadores y de familiares. Entonces, esto es una dinámica bien bonita, ¿no? Ujú. Y también bimestralmente les damos una despensa también con artículos de X para disminuir un poco la carga Económica. económica, ¿no? De los pacientes. También ahorita tenemos un programa de kits para pacientes post-trasplante. Entonces, bueno, pues es una caja donde tienes 20 artículos de primera necesidad, pero no de primera necesidad de un agente normal, sino de un paciente recién trasplantado. Claro. Entonces hay desde el cubrebocas KN95 hasta el cloro, porque todo un paciente recién trasplantado tiene que estar en un ambiente súper estéril, porque tiene su sistema inmunológico en cero, es como Claro. si en cero, ¿no? Ujú. Entonces puede agarrar cualquier bicho en dos En segundos. cualquier lugar. Entonces tiene que estar forzosamente en un ambiente muy estéril. Entonces viene todo, o sea, viene desde para limpiar el lugar en donde estás, para que tú tengas una muy buena higiene, etcétera. Entonces, ese también lo tenemos ahorita. Y en la parte que digamos que no es tan asistencial, sino es como ya más institucional, le diría Ujú. yo, pues tenemos la parte de comunicación, ¿no? Entonces, en nuestras redes sociales, los 365 días del año, nosotros estamos posteando sintomatología de los diferentes cánceres hematológicos, tratando de visibilizar los cánceres hematológicos. Tenemos el curso de capacitación, ¿no? Que también ha sido todo un reto, pero vamos muy bien. O sea, ahorita tenemos 36,000 personas inscritas en el curso. Wow. Entonces sí ha sido un trabajal de locos, pero ahí vamos, yo digo que ahí vamos, poco a poco. Sí, sí. Y también lo que hemos, bueno, obviamente la parte política pública que no puede faltar, ¿no?
pues sí, tenemos que estar metidos en la incidencia en política pública, en poner en la agenda de los tomadores de decisión a los diferentes cánceres hematológicos y pues el journey del paciente, ¿no? ¿Y Eso. a qué se enfrenta? O sea, a las barreras a las que se enfrenta el paciente, que eso es bien importante, pues que los tomadores lo vean, o sea, sí tienen muchas barreras, Sí. ¿no? Y si, la gente sin seguridad social se enfrenta a muchas cosas, ¿no? Y últimamente, pues también nos hemos metido como mucho a la parte de investigación. Entonces, tenemos un estudio, por ejemplo, que realizamos junto con la Fundación de Alba, Ujú, donde estudiamos la parte de la carga en las personas cuidadoras ujú. de pacientes con cánceres hematológicos, pero con perspectiva de género. Entonces está bien interesante, échenle un ojo. Está ya en nuestra página web que es www.uni2.org.mx. Ahí lo pueden buscar, está bien interesante. Y también nos metimos a estudiar como las barreras a las que se enfrenta un paciente sin seguridad social de un tipo específico de leucemia eh, y el gasto de bolsillo. Y te vas para atrás cuando ves el gasto de bolsillo de una persona sin seguridad social asciende alrededor de 10,000 pesos mensuales. Es altísimo, Sí. altísimo, porque muchas veces son pacientes que vienen de otros estados de la República a tratarse aquí. Entonces, el transporte es una gran carga económica, Ujú, gran carga. Luego, el hospedaje también es otra gran carga, a pesar de que hay muchos albergues cerca de la zona de hospitales. ujú. Pues también hay otros hospitales donde no hay No, ya. albergues cerca, ¿no? O quizá los albergues también están saturados, ¿no? Sí. Y más aparte, pues el cuidador, las comidas, porque pues una persona que está dentro de un hospital público tiene que tener un cuidador 24/7. Esa es una ley. Sí. No puede estar una persona Solo. sola. Entonces, sí nos hemos también como metido a este tema pues de investigar, pero de una manera mucho más formal, ¿no? Claro. Este tipo de cosas que nos interesan. Sí, sin duda. Y que eso da la carnita justamente para poner y sustentar estos temas que se ponen sobre la mesa. Y hay algo que me llama muchísimo la atención, Pau, que es... Esta pregunta es como la receta secreta de Coca-Cola, ¿no? Porque, ¿cuál es esta receta secreta para impulsar estas colaboraciones en todos estos sentidos que nos has ilustrado entre los diferentes sectores y hacerlo de una manera exitosa? Claro, a base de mucho trabajo, pero lo pongo así porque una de las retroalimentaciones tal vez que he escuchado es que mucha parte de las organizaciones le hace falta profesionalización. Y hoy ustedes tienen estas líneas de trabajo muy claras, con una formalidad que se ve en todo lo que nos has ilustrado. ¿Dónde está esta receta secreta para impulsar las colaboraciones entre sectores? Yo te diría que nuestra receta secreta, la de Unidos, es que somos una asociación sumamente confiable y transparente. Tenemos gobernanza, ¿no? Que también es otra parte bien importante, y estamos como muy bien estructurados. Nosotros tenemos 2 certificaciones en buenas prácticas y transparencia. Entonces, eso la verdad es que abre muchísimo las puertas, ¿no? Porque te presentas como una asociación que realmente, además de todo el trabajo que haces, estás en línea y estás Ujú, en orden, ¿no? ujú, Para mí es importantísimo que yo como directora de Unidos, yo pueda demostrar a dónde se va el dinero que ingresa a Unidos. Para mí eso es importantísimo. O sea, de la asociación no sale un peso sin que yo la autorice. Y no sale un peso si no tenemos un comprobante fiscal. O sea, ese grado, ¿no? claro, Entonces, a mí me parece que la transparencia es súper importante sin duda. y que estemos como muy en orden y muy bien establecidos. Ahora, también tenemos, pues es una organización que tiene casi 24 años, Años. ¿no?
hubo al principio, pues como que no querían que nadie supiera Ujú, ujú. de qué era lo que hacíamos, ¿no? Pero pues yo llegué y dije no. O sea, todo el mundo tiene que saber lo que hacemos nosotros, Por ¿no? supuesto. Entonces, sí, también este relacionamiento entre los diferentes actores del ecosistema de salud, a mí me parece que es muy importante, ¿no? El que todo el mundo te conozca, conozca lo que estás haciendo, pues me parece que eso también crea mucha confianza, ¿no? Sí, sin duda. Y la verdad es que todo el reconocimiento a lo que hacen, porque a veces me parece que como organización de la sociedad civil remas contracorriente. Tuve la oportunidad de colaborar por ahí un par de años con una asociación civil. El tema de la captación, y bien establecida, muy transparente, con una gobernanza y tal, y se enfrentaban a un tema de captación de recursos, a un tema de de no ser escuchados, tantos temas que de pronto yo digo, wow, ¿cómo aún con todo esto, qué Sí. tanto es el grado de vocación que tienen, que aún con todas estas trabas siguen adelante? Sí. Y día a día dicen, voy por más y voy por más y voy por más. Y verles ganar tanto terreno es sumamente inspirador, Pau. Y en ese sentido, Gracias. me gustaría preguntarte, en este tiempo que has liderado la asociación, para ti, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje que te has llevado de liderar la organización? El mayor aprendizaje. Yo creo que son varios, pero yo creo que el mayor aprendizaje es que en este trabajo, si tú puedes salvar una vida, con eso ya tienes ganado el cielo. ¿Cuál es la historia que más te ha impactado, la vida que tú digas, esta me marcó? Ay, son muchas, pero además no sé cómo le hacen los pacientes para conseguir mi celular y de repente me hablan, ¿no? Y yo, por esta, yo tengo, tú me ves y a veces dices, no, esta mujer ha de ser durísima, pero tengo un corazón de pollo que no te puedes imaginar. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo ver el sufrimiento ajeno, mucho trabajo. Entonces, sí me acuerdo mucho de antes de la pandemia. Me acuerdo mucho de un señor que me habló por teléfono. Ellos eran de una comunidad ahí perdida en la sierra, ¿no? Y me habló y me dijo, es que mi esposa está muy mal, tiene, si mal no recuerdo, tenía un tipo de linfoma y muy pobres, o sea, de muy bajos recursos, ¿no? Tenían dos chiquitas, que las dos chiquitas las habían dejado en el pueblo, entonces él se había venido con la mujer a que la trataran aquí en nutrición y me iba a ver a la oficina. El señor me iba a ver a la oficina. Y llorábamos juntos. Y yo sí te puedo decir, o sea, y no lo digo con pesar, ¿eh? Al Ujú. contrario. O sea, yo he sacado dinero de mi cartera para darle a esa gente y decirle, a ver, sé que te cuesta pagar el albergue, sé que te cuesta pagar la comida, o sé que tienes otros medicamentos que comprar que yo no cubro, ¿no? Y yo lo doy, porque de veras, esta parte, porque sabes lo que es Ujú. estar ahí. Claro. Entonces, bueno, al final del día, pues sí fue muy triste porque la esposa no sobrevivió, murió, pero él fue a darme las gracias. Entonces, son esos detalles que a mí nunca se me van a olvidar. ¿No? Por supuesto, tocar la vida de las personas es espectacular. Y en ese sentido, si tú pudieras resumir en una frase tu espíritu o el espíritu de la asociación, ¿cómo la describirías? Como esperanza. Yo te diría que nosotros damos, y de hecho es nuestro lema, nosotros damos esperanza de vida. Queda clarísimo, queda clarísimo. Y conforme esta esperanza, ¿qué mensaje podrías darle a pacientes y familias que hoy están atravesando por este tipo de enfermedades? Y que de pronto la esperanza es lo que más lejano se ve Así es. Y es lo intangible, y lo intangible además. ¿no? Es lo intangible. Pero
Yo les diría que no están solos, ¿no? Que existimos nosotros, que somos una organización que estamos para servir, que estamos constituidos y nos creamos para servir, que somos sumamente empáticos con este tipo de causas y que quizá no podamos apoyar a todo el mundo porque tampoco somos desafortunadamente un banco ni tenemos los millones, ¿no? Para poder comprar medicamentos. Tenemos sí un presupuesto importante para la compra de medicamentos, pero ahí estamos. O sea, cualquier persona puede entrar al grupo de apoyo emocional, cualquier persona se puede acercar a nosotros para despejar dudas, para sentirse cobijado, ¿no? Me parece que esta parte de que los pacientes no se sientan solos y los cuidadores tampoco se sientan solos es bien importante. Sin duda, claro. Y muchas ocasiones las organizaciones de la sociedad civil pueden seguir adelante gracias a donaciones, actividades de voluntariado de las personas, vamos a decirlo así, de a pie. ¿Cómo como sociedad nos podemos unir o apoyar la causa de la asociación? Pues mira, si quieren donar, aunque sean 50 pesos, créanme, créanme que 50 pesos son 50 pesos para nosotros. Ujú. Y de 50 en 50 se van sumando para poder comprar el siguiente medicamento Y que los van a hacer rendir necesitamos. ustedes, pero... Sí, eso sí te Ujú, puedo decir que no sé cómo le hacemos, pero estiramos el dinero. ujú, ujú. Sí, somos una asociación como todas que vive de donativos, ¿no? Entonces, si quieren apoyarnos bueno, estaríamos súper agradecidos. Cualquier persona puede entrar a nuestra página web que es www.uni2.org.mx y ahí viene la parte de donar en línea. Puede ser donación única, puede ser donación recurrente. Tú puedes poner el monto que tú quieras, ¿no? O sea, eso es totalmente libre. Si quieres un recibo deducible de impuestos, encantados de la vida te lo podemos dar, ¿no? Este, entonces, pues yo les diría, de esa manera nos pueden ayudar muchísimo. Y más que ayudarnos a nosotros, lo que ayudan es a los pacientes. Ujú. Porque créanme de veras, hay muchos tipos de organizaciones en México, pero creo que cada vez menos hay organizaciones que sí invierten en la compra de medicamentos para pacientes. Sí. Y pues bueno, nosotros todavía seguimos con esa parte asistencial que a mí se me hace muy importante, ¿no? Al final del día el paciente puede necesitar muchísimas cosas, pero si no tiene su medicamento para poder continuar con su tratamiento, ¿Cómo hacerle? ¿cómo? Por ¿No? supuesto, por supuesto. Después de escucharte, si tú le pudieras pedir una acción específica a alguien, ¿qué mensaje o qué acción te gustaría que ese alguien se llevara y a quién después de haberte escuchado? ¿Qué mensaje? Yo les diría que pongan mucha atención a, a la sintomatología que tiene cada uno de ustedes en su cuerpo, ¿no? Para mí el tema del diagnóstico es sumamente importante. Si tú tienes cierta sintomatología, porque además los cánceres hematológicos no respetan edad, o Ujú. sea, están en niños, jóvenes, jóvenes adultos y adultos mayores, o sea, la extensión Todo. son todos, ¿no? Entonces nadie está exento y desafortunadamente estos cánceres van en aumento. Entonces, pues bueno, o sea, sí me gustaría por lo menos nombrarlos, ¿no? Claro. Que es pues el mieloma múltiple, los cuatro tipos principales de leucemia, que son leucemia linfoblástica aguda, leucemia mieloide aguda, leucemia mieloide crónica y linfocítica crónica. Luego está el linfoma Hodgkin, el linfoma no Hodgkin, que dentro del linfoma no Hodgkin hay 60 subtipos, ¿no? Del linfoma no Hodgkin. También está el síndrome mielodisplásico, eh,
y otras más, ¿no? Pero digamos que las principales son esas. Y dependiendo de la edad, pues uno puede sospechar dependiendo también de la sintomatología, ¿no? Por ejemplo, los linfomas y las leucemias en gente joven son muy comunes. Y, por ejemplo, el mieloma múltiple, pues es ya un poquito más en adultos mayores. Pero yo diría, escucha tu cuerpo. Ujú. No, no dejes la duda para después. Yo sé que todos vivimos en un acelere tremendo, pero si tú sientes que algo no está bien contigo y con tu cuerpo, escúchate y date el tiempo de irte a checar. Y ese es, escucha tu cuerpo, lo escuchamos en el primerito episodio de Fernanda Lie, que ella fundó en conjunto con alguien más la asociación de Dile al Cáncer. Ay, sí, cómo no, a Leti. Sí, 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 sí. claro, sí. Y ella nos decía, yo estaba de viaje y escuché a mi cuerpo y vi esto que estaba raro y dije, no, aquí hay algo raro, hay algo raro, hay algo raro. Tenía linfoma, creo que era no Hodgkin, y salió adelante. Y justo eso es lo que ella dice, escucha tu cuerpo porque ese es tu mejor termómetro. Es Entonces, correcto. completamente en línea con eso. Y para cerrar, a la fecha en la que vamos a estar lanzando este episodio va a ser septiembre y en septiembre tienen por ahí una actividad, una exposición. Nos quieres platicar un poco acerca de ella e invitar a la gente también? Con muchísimo gusto. La verdad es que uno de los retos también de la asociación, nosotros somos la única asociación especialista en cánceres hematológicos en México en adultos. Y uno de los grandes retos siempre fue cómo podemos visibilizar los cánceres hematológicos, que son cánceres de la sangre, que no se manifiestan, digamos, en un tumor en la pierna, ¿no? O en la mama. Por lo general se le llaman cánceres invisibles. Ujú. Dijimos de qué manera podemos hacer que esto tenga un gran impacto este año. Y se nos ocurrió hacer una exposición en Paseo de la Reforma, que es la arteria principal de nuestra ciudad. Y los invitamos el día 2 de septiembre a las 12 del día enfrente del edificio central del IMSS sobre Reforma. Vamos a hacer el corte del listón inaugural de esta exposición. La verdad a mí me llama muchísimo de emoción porque son fotografías de pacientes reales, ¿no? Ujú. Son fotografías que son pacientes de unidos y también es personal de salud, que me parece que casi nunca se les da las gracias, Sí. ¿no? Los médicos siempre están en la línea de batalla, las enfermeras, los de laboratorio, todos los que trabajan en los hospitales, siempre están ahí y casi nunca se les agradece, ¿no? Sí. Entonces también vamos a tener fotografías del personal de salud, ¿no? Y es un cachito, ¿no? De la vida de cada uno de estas personas, de estos pacientes, que nos van a decir, ¿no? Una parte de ellos. Sí. Entonces, es una manera de visibilizar los cánceres hematológicos. Va a estar todo el mes de septiembre. Septiembre también es el mes de los cánceres hematológicos en México. Entonces, pues bueno, estamos muy contentos. Váyanse a dar una vuelta. Si no tienen nada que hacer un fin de semana, váyanse a dar una vuelta a Paseo de la Reforma. Vean esta exposición, revisen, lean tantito cuáles son los cánceres hematológicos, ¿no? Va a venir una fotografía donde vamos a detallar un poquito, ¿no? De los cánceres hematológicos. Entonces, pues estamos súper contentos, la verdad. Va a ser una exposición diferente porque además es vincular el arte Eso. con el cáncer. Totalmente, y justo también las historias se cuentan a través del arte, a través de la fotografía, y ahí vamos a estar. Aunque tengan cosas que hacer, váyanse a dar una Vamos a vuelta, dar una no se vuelta. la pierdan, ninguno de nosotros estamos exentos, y es mejor que estemos informados para que caso ocurra una historia cercana a nosotros, sepamos qué hacer, hacia dónde ir, qué puertas tocar. Y Pau, te agradezco muchísimo haber estado en este espacio. ¿Algo más que quieras agregar que nos esté No, faltando? darte infinitas gracias, Miquel, de veras, muchísimas gracias. Me siento muy honrada de estar aquí
en este podcast contigo y muy agradecida, muy agradecida. Al contrario, muchísimas gracias. Cuenta con este espacio para seguir difundiendo el mensaje, para seguir contando historias. Y si han llegado hasta acá, les agradezco muchísimo que nos puedan regalar un comentario, que nos puedan compartir, que se suscriban en todas nuestras redes y nos escuchamos la siguiente. Gracias, producción. Muchas gracias por ver o escuchar este episodio. Me encantaría leer tus comentarios. Si disfrutaste de este podcast, la mejor forma de apoyarnos es compartiéndolo, dándole like y suscribiéndote a nuestro perfil en las diversas plataformas. Te espero en el próximo episodio.